Muy bien, Apocalipsis capítulo 8. Entonces, hoy día nos toca ver el tema del séptimo sello, el cual da inicio al toque de las 7 trompetas. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto antes de iniciar lo que nos toca propiamente el día de hoy. El capítulo 8 tiene 13 versículos, está muy entreligado con el capítulo 9. En realidad todo el toque de las trompetas está en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Pero hoy día vamos a ver con calma el capítulo 8, pero eso nos permite poder hacer un breve repaso, una breve mirada panorámica de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Todos ya hemos entendido que el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, revelaciones, así lo traducen otras personas, no significa revelación, la revelación de Jesucristo, es decir, la develación, la manifestación de la verdad de lo que va a ocurrir. Es un libro que no está oculto, sino que está revelado. Y es para que la gente que ama a Dios, la gente que quiere, pueda saber con la guía del Señor lo que va a suceder pronto. Y nuestro Señor nos dice en Apocalipsis 1:3 que serán bendecidos los que lean, los que oigan y los que guarden las palabras de esta profecía. También habíamos comentado desde las primeras lecciones o las primeras sesiones que el libro de Apocalipsis tiene una clave para que lo entendamos, una clave que nos lo ayuda a bosquejarlo. En Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces escribe las cosas que has visto, es la visión que tiene Juan de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Y las cosas que son es la era de la gracia, la era de la iglesia, los capítulos 2 y 3, donde está el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas, es decir, las cosas que vienen después de la era de la iglesia, que es la era actual, en la que nos encontramos desde la época de los apóstoles hasta la actualidad, después de la era de la iglesia y después del rapto, las cosas que han de suceder después de estas es la tercera parte del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hacia adelante, hasta el capítulo 22, los eventos futuros estudiados por la escatología que significa el estudio de las últimas cosas. Entonces, después de la era de la iglesia, ocurre este evento llamado el rapto de la iglesia, en el cual los creyentes cristianos, junto con el Espíritu Santo, en sus corazones son sacados del planeta Tierra y llevados por Cristo a su presencia. Y entonces en los capítulos 4 y 5, ya posteriormente, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, junto con el apóstol Juan hemos sido testigos del escenario celestial, el trono de Dios, la adoración de los 4 seres vivientes, que son 4 querubines, los que cantan Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y luego vimos también alrededor del trono estos 24 ancianos que probablemente podrían representar a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, es decir, a todos los redimidos entre Israel y la iglesia. Y luego en el capítulo 5 hace su aparición el Cordero Inmolado, que no es otro que el león de la tribu de Judá. El único que fue digno de recibir de mano del que está sentado en el trono el libro, este libro sellado con 7 sellos, un libro tan solemne. Luego, en el capítulo 6, el Cordero empieza la apertura, empieza a desatar los sellos y con eso se inicia el derramamiento de la justa ira de Dios sobre un planeta impenitente, sobre una tierra malvada y pervertida que no quiere arrepentirse. Entonces, con esta apertura de los sellos, en el capítulo 6 se inicia una etapa escatológica llamada la tribulación. Este tiempo de 7 años de gran aflicción sobre la población del planeta y que corresponde a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Eso ya lo hemos visto en repetidas oportunidades y les recuerdo, amigos, que todos los que quieran tienen disponibles todos los mensajes de Apocalipsis desde el capítulo 1 en adelante, allí en la página de Facebook de Gracia Calvary Chapel o también en el canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel. Entonces, si alguien no ha visto las sesiones anteriores, sería conveniente que se pongan al día. Entonces, durante este tiempo, visto con la apertura de los sellos y con lo que se inicia este tiempo de tribulación de 7 años se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Y la segunda parte, 3 años y medio, es conocido como el tiempo de la gran tribulación, de la cual Jesús dice que serán tiempos como nunca han habido
y nunca habrán. Pero una voz de esperanza para nosotros. La iglesia cristiana no va a pasar por la tribulación, no va a pasar por la gran tribulación, porque nuestro Señor ya nos habrá raptado antes de que se inicie este tiempo de juicio sobre la tierra, porque la iglesia no ha sido puesta para ira ni para juicio, sino para la misericordia y para la gracia del Señor. También hemos mencionado que durante el tiempo de la tribulación, los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra en 3 grupos o en 3 tandas. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Recuerden eso siempre. No es mucho que memorizar, pero recuerden esto. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Repito, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y primero estamos viendo esta apertura de los 7 sellos, que los empezamos a ver en el capítulo 6, y que ya los vimos en el capítulo 6. Luego vimos un paréntesis, un paréntesis que se dio, un interludio que se dio en el capítulo 7, y ahora en el capítulo 8 vamos a ver la apertura del 7º sello. En los 7 sellos, el 7º sello tiene en sí mismo incluidos los 7 toques de las 7 trompetas. Y después, cuando veamos las 7 trompetas, vamos a ver que en la 7ª trompeta están incluidos los 7 juicios de las 7 copas, del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que es la culminación de todos estos eventos de juicio antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, cuando se dé ya realmente ese evento llamado la segunda venida de Jesucristo. Entonces, capítulo 6, se abren los 6 sellos y se comienzan a derramar los juicios de Dios sobre la tierra, con el surgimiento del anticristo, con guerras, con hambre, con enfermedades, mártires que han sido ajusticiados por su fe y que han muerto y que están al pie del altar de Dios, clamando por justicia, y finalmente un tremendo evento cataclísmico que sacude los montes, las islas y que cambia la geografía terrestre, y todos los reyes y ricos y pobres y todos los seres humanos están diciendo: ¿quién nos ocultará de la ira del Cordero? Luego, en el capítulo 7, el capítulo de la última sesión, vimos un interludio, un paréntesis, un intervalo que nos habla de 144.000 escogidos del pueblo de Dios, 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu de Israel, que serán un gran ejército evangelístico para actuar en un gran avivamiento dirigido a Israel, dirigido a los judíos y también al resto de la humanidad, para que haya un avivamiento, una última oportunidad dentro de este tiempo tan trágico que será el tiempo de la gran tribulación. Este ejército evangelístico de 144.000 escogidos será usado por nuestro Dios para que hayan muchos conversos, innumerables, incontables, que también serán martirizados, pero que serán salvos por la sangre del Cordero y que completarán el número para estar en la presencia de Dios en una gran alabanza celestial junto con todos nosotros, con todos los que hayamos sido raptados y con todos los que han fallecido en el Señor, en la gracia de Dios, junto con todos los santos del Antiguo Testamento y con los santos del Nuevo Testamento y con los ángeles y todos adorando alrededor del trono. Hasta aquí llegamos en la sesión anterior. Entonces ahora nos corresponde la apertura del 7º sello y con este el inicio del toque de las trompetas. Recuerden, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y ahora se abre el 7º sello y se inicia el toque de las trompetas. En este capítulo 8, que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el toque de 4 de las 7 trompetas. Y en la próxima sesión, Dios mediante, vamos a continuar en el capítulo 9 con las demás trompetas. Entonces acompáñenme por favor para leer juntos Apocalipsis capítulo 8 desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Me imagino que ustedes alguna vez habrán estado en algún evento donde se ha recordado con solemnidad a personas fallecidas, personas amadas o algún evento trágico, y donde se ha pedido hacer un minuto de silencio por alguna tragedia que haya sucedido. Y tú estás en una asamblea, de repente están todos de pie y dicen: vamos a hacer un minuto de silencio por los caídos en tal evento trágico. Entonces todo el mundo se queda completamente en silencio. Y cuando tú te quedas en silencio durante un minuto de silencio, te parece que es un tiempo bastante largo. Probemos un ratito, a ver, un minuto de silencio por lo que está pasando en el Perú y en el mundo.
No hemos llegado al minuto de silencio, pero lo hice como una prueba. Y imagínense, si un minuto de silencio parece tanto tiempo, imagínense cuánto tiempo será media hora de silencio. Es decir, las cosas que se están derramando sobre la tierra son situaciones tan trágicas, cosas que no quisiéramos que sucedan, que no deberían suceder si tan solo el ser humano se arrepintiera, si tan solo el ser humano se diera cuenta de su necesidad de volcarse a su Creador y abandonar la maldad, abandonar la perversión, abandonar la idolatría, abandonar el pecado y amar a su Creador y amar a los demás seres humanos, a su prójimo. Pero toda nuestra obstinación, los intereses económicos, el egoísmo, el asesinar y matar millones de seres humanos con tal de conseguir objetivos económicos, aplastar a las personas sin importarnos nada, abusar de la niñez, abusar de los desvalidos, de las viudas, de los huérfanos, etc. Todo eso hace que el planeta Tierra ya no dé para más y que llegue el justo juicio de Dios y que se sufran esas consecuencias. Y todas esas tragedias causan esta solemnidad, este luto, esta consternación. Entonces se abre el séptimo sello y se hace un silencio como de media hora allí en el cielo. Versículo 2, capítulo 8. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Estos 7 ángeles, seres angelicales, no ángeles terrenales, que hay ángeles celestiales y hay ángeles terrenales, ya lo habíamos explicado en el estudio de las 7 iglesias. Ángel significa mensajero, un mensajero de Dios. Y un mensajero puede ser un mensajero humano o un mensajero celestial. Normalmente en el lenguaje bíblico casi siempre se refiere a mensajeros celestiales. Pero en el caso de Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo al mensajero que es el encargado humano de llevar la palabra de Dios a su congregación, ¿no? Pero estos son ángeles celestiales. Estos ángeles estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y vamos a darnos cuenta que las trompetas son utilizadas por los heraldos para dar mensajes importantísimos, anuncios importantísimos, o también para llamar a la batalla, o también para llamar al cese de la batalla y a la retirada, etc. Pero las trompetas son utilizadas para eventos así muy importantes. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Siempre estas cosas nos hacen rememorar tanto el tabernáculo del desierto en la época de Moisés como posteriormente el templo, donde en el lugar del templo habían 2 separaciones, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo ministraban los sacerdotes y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios, y separado por con un velo grueso el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina separada, al pie de la cortina había un altar de incienso donde se ponían los incensarios y donde cuando se encendía el incienso santo, este humo ingresaba hacia el lugar santísimo, representando las oraciones de los santos que pasan hacia la presencia de Dios y Dios las recibe. Pero en el reino de los cielos, en el trono de Dios, efectivamente ahí, de manera real, se reciben las oraciones de los santos. Y ahora aparece este ángel con este incensario donde se toma incienso del altar y se mezcla con las oraciones de los santos. Son cosas reales, es decir, todo lo que los hombres y mujeres que aman a Dios oran, claman, piden, se arrepienten, anhelan, conversan con Dios, todo es recogido por el Señor y nada es en vano. Hay cosas que sí son vanas. Vanas son muchas repeticiones cuando las personas piden cosas que no necesitan pedir o piden por pedir. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no recemos con vanas repeticiones. Es decir, Señor Jesús, me vas a sanar, 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 Señor Jesús, quiero un carro, Señor Jesús, quiero un carro.
vanas repeticiones o otro tipo de recitaciones que son propias de muchas religiones orientales, cuando el Señor lo que quiere es que conversemos con Él realmente. Y sí es cierto que a veces repetimos las cosas, porque en nuestra vehemencia podemos ser insistentes, y el Señor nos invita a orar sin cesar y a no tirar la toalla. Y el Señor nos dice, pedid y se los dará, tocad y se les abrirá, llamad y se les responderá. Entonces sabemos que el Señor va a responder y que siempre nos oye, y que todas nuestras oraciones no caen en vaso roto o en saco roto, sino que nuestras oraciones llegan al altar de Dios. Pero cuando todas nuestras oraciones, por todas las cosas que están sucediendo, por todas las cosas que vemos, las cosas que nos hacen sufrir, la situación mundial, las injusticias y todo eso, llega a la presencia de Dios, y llega un momento en que todo este incienso, todas estas oraciones, las recoge el ángel y junto con fuego del altar lo arroja sobre la tierra y cae a la tierra. Después, cuando ya todos los redimidos estemos en la presencia de Dios, todas las oraciones caen a la tierra como una respuesta y caen a manera de juicio. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ya habíamos hablado al final del capítulo 6 de un gran cataclismo, un gran terremoto. Quizás estamos hablando ahora de parte de ese terremoto o otro terremoto más, porque van a haber muchos terremotos y muchos eventos cataclísmicos durante este tiempo de 7 años, y más especialmente cuando se agudiza la situación en los últimos 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación, después de que la iglesia haya sido raptada y que estamos aquí sobre la tierra. Versículo 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los 7 ángeles con las 7 trompetas. Recuerdan que siempre en Apocalipsis es muy frecuente el uso del número 7, lo que está completo, lo que está pleno, y se utiliza continuamente las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos, y las 7 estrellas, muchas cosas más con el número 7. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, y ahora 7 ángeles que tienen las 7 trompetas y se disponen a tocarlas. Y empieza el toque de las trompetas, versículo 7. Dice, el primer ángel, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A nosotros nos consta por las noticias en estos últimos años que han habido una serie de desastres ecológicos con los incendios forestales que se han dado en muchos lugares del mundo. Estuvo muy en boga, especialmente cuando hubo un incendio fuerte en la zona de las fronteras de Brasil, Perú y Bolivia. Pero que sin embargo, con lo grande que fue, con lo desastroso que fue, no fue nada comparado con incendios forestales en otros lugares del mundo, como en África o incluso en Europa, en Australia y en otros lugares. Pero cada vez que se da un incendio forestal grande y hay una devastación y muere mucha cantidad de vegetación y los animales que también están vinculados a esa zona ecológica, bueno, se despierta una gran preocupación sobre el planeta Tierra. Pero imagínense lo que se viene a futuro, que va a ser mucho peor. Menciona en este versículo 7, en el toque de la primera trompeta, versículo 7 del capítulo 8, que hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y todo esto es lanzado sobre la tierra, y suena un poco raro, pero cuando se dan grandes terremotos o grandes cataclismos, todo esto puede propiciar el desencadenamiento también de una gran actividad volcánica. El choque de las placas tectónicas, la presión sobre la tierra, sobre el magma y las explosiones volcánicas pueden hacer que haya erupciones en cadena en diferentes lados del mundo. Recordemos que hay como líneas o como cordones de zonas volcánicas que están en serie interconectadas por debajo de la faz de la Tierra, incluso alrededor de grandes lugares y de grandes placas, en toda la zona del Pacífico, en la zona de Asia. Y si hay grandes explosiones causadas por eventos cataclísmicos, muchas de estas van a erupcionar al mismo tiempo, creando una mayor tragedia. Entonces, si es que hay grandes erupciones que arrojan magma y fuego junto con agua, y el agua es despedida hacia arriba a grandísimas alturas, a tales alturas que llegando a cierto momento se condensa el agua, se solidifica rápidamente y de inmediato se empieza a precipitar junto con otra
con grandes cantidades de azufre, rocas derretidas, magma, etcétera. Y todo este fuego que está en el cielo de las erupciones, más el granizo que ya se condensó y que empieza a caer, todo esto se mezcla y se precipita sobre la Tierra y da toda esta sensación de granizo y fuego mezclado con sangre y con otros elementos químicos y estos colores incandescentes, todo cayendo al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede? El asunto es que todo esto cae sobre la Tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Se imaginan la tercera parte de toda la vegetación del planeta Tierra? Lo que se ha quemado con todos los incendios forestales de los últimos tiempos no llega ni cerquísimamente a una décima parte de la vegetación total del planeta. Pero estamos hablando de un tiempo donde se va a quemar la tercera parte de todo, de toda vegetación, de todo árbol. Entonces, conociendo la tremenda importancia que tiene la vegetación sobre la ecología y la vida terrestre, ¿cuál creemos que será el impacto que habrá cuando la tercera parte de toda la vegetación desaparezca? No necesitamos ser eruditos para conocer desde el colegio, desde chiquitos, que las plantas y los árboles nos dan el oxígeno que necesitamos para respirar en el transcurso del día. Que si salimos a correr alrededor de un parque de día, nos vamos a oxigenar bien. Que si salimos a correr en una avenida donde hay puros autos circulando, entonces vamos a respirar el monóxido de carbono de los autos y no nos va a ir bien. Que en estos tiempos de pandemia hay gente que está saliendo a hacer su deporte con su mascarilla y todo el anhídrido carbónico que ellos mismos están exhalando, después lo terminas respirando de nuevo y haces una mala oxigenación. Pero ¿qué pasará con el planeta Tierra cuando una tercera parte de la producción del oxígeno de toda la vegetación desaparezca por completo? En la oxigenación, en el clima, también en la dieta mundial, porque está hablando acá de que se va a quemar toda hierba verde, todos los árboles, es decir, también mucha producción de muchas cosas que necesitamos para comer y para producir diferentes cosas. Entonces va a ser realmente un desastre. Primer toque de trompeta. Vamos al segundo toque de trompeta, versículo 8 del capítulo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aunque no nos dice específicamente qué es esta gran montaña ardiendo en fuego, podemos imaginarlo, ¿no? Hay muchos vestigios en diferentes lugares del mundo de que han habido grandes catástrofes en el pasado por la caída de meteoritos inmensos, a veces asteroides, cometas que se desintegran en el espacio y las partículas que llegan a la atmósfera terrestre, en su gran mayoría, cuando estos cuerpos celestes llegan, estos cuerpos que vienen del espacio llegan, normalmente se desintegran en la atmósfera, ingresan a la atmósfera a grandes velocidades y se desintegran, y a veces desde diferentes lugares los vemos como estrellas fugaces. Y muy rara vez llegan meteoritos, es decir, pedazos de roca que llegan a caer a la Tierra. Pero se han encontrado rocas grandes que han caído del espacio. Y también se han encontrado a veces cráteres de diferentes tamaños. La misma luna, cuando ustedes miran la luna y la miran con telescopios, van a ver sobre la superficie a veces como si fuera un queso, varios como vestigios redondos que nos hacen dar cuenta de los impactos, porque la luna, como no tiene atmósfera, no está protegida de los impactos de los cuerpos celestes, y ahí se ven estos cráteres. Entonces, según el tamaño de cráteres inmensos y signos de destrucción alrededor de estos cráteres que han habido en diferentes partes del planeta Tierra donde han impactado en el pasado, hace dar cuenta de que han habido grandes cuerpos caídos del espacio, como asteroides, cometas obviamente ya desintegrados, ¿no? O meteoritos. Un cometa grande que impactara con el planeta Tierra lo destruiría, lo podría partir en dos, pero la gracia del Señor ha permitido que no suceda. Pero también pueden ser cosas que Dios ha permitido que existan en nuestro universo, como ese cordón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, y donde muchos cometas llegan a esa zona y son desviados, o la gravedad de Júpiter, y muchas otras cosas de las cuales yo no soy experto, pero sí sé que en un perfecto equilibrio Dios ha permitido que el planeta Tierra se preserve y que seamos cuidados.
Pero han habido eventos muy fuertes en diferentes partes del mundo. A principios del siglo XX, en 1908, en Rusia hubo una explosión muy fuerte, se le llama el bólido, el meteorito de Tunguska, y fue una gran explosión que ocurrió en Rusia, en una zona muy despoblada de Siberia, con muy poca población. Pero aunque había muy poca población, al parecer murieron solamente 3 personas. Pero cayó un meteorito grande que aplastó aproximadamente 80 millones de árboles. Inimaginable, ¿no? 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Y esta explosión se atribuye a una explosión incluso que se dio no con impacto en la Tierra, sino que el cuerpo celeste explotó a cierta altura de la Tierra y que y esta explosión, esta onda expansiva de la explosión, eliminó esta tremenda cantidad, 80 millones de árboles, y durante los años posteriores lograron tomar fotografías de las zonas devastadas como si hubiera sido una catástrofe nuclear en ese tiempo. Y aunque no se encontró en ese caso un cráter, pero muchos creen que ese objeto se desintegró como entre 5 a 10 kilómetros de la superficie antes de haber golpeado a la Tierra. Algunos estudiosos creacionistas creen que el evento cataclísmico vinculado al diluvio universal de la época de Noé involucró la caída de un gran meteorito sobre la Tierra. ¿En qué manera? El planeta Tierra, en la antigüedad, antes de Noé, antes del diluvio, tenía una capa de agua alrededor de la atmósfera. Esta capa de agua alrededor de la atmósfera, que eran las fuentes de agua encima de la expansión, protegía mejor que la capa de ozono, protegía la vida terrestre de los rayos nocivos del Sol, de tal manera que los seres humanos, antes del diluvio, podían vivir hasta 900 y pico años. Y las edades terrestres, las edades de los seres humanos variaron dramáticamente inmediatamente después del diluvio. Pero si es que en el momento del diluvio, o para propiciar el diluvio, Dios permitió que ingrese un meteorito muy grande a la Tierra y atravesara esta capa de agua, al atravesarla, la desestabilizó, la rompió, y toda la capa de agua se precipitó sobre la Tierra. Entonces, al atravesar y precipitar esta capa de agua sobre la Tierra, se cayó aquello que en Génesis es mencionado como cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. Porque antes del diluvio nunca había llovido sobre la Tierra se regaba con una especie de rocío. Luego, cuando ese mismo meteorito llega a la corteza terrestre, causa un impacto fortísimo que presiona las capas tectónicas de la Tierra, empujándolas unas con otras, causando grandes cataclismos y presiones sobre todos los manantiales subterráneos. Y estos manantiales subterráneos, empujados con las grandes presiones, hacen brotar todas las aguas hacia arriba, al empujar. Y ahí es cuando en Génesis se menciona: y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, al mismo tiempo, ¿no? Las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo, y sale agua de arriba, agua de abajo, y se llena toda la superficie terrestre, se llena de agua durante el tiempo del diluvio universal, en los tiempos de Noé. Entonces, un meteorito con tal capacidad de destrucción podría haber causado, entre otras cosas, algunos opinan que causó la extinción de los dinosaurios. Algunos incluso creen que este meteorito podría haber sido el que causó un gran cráter que hay en la zona del Golfo de México, acá en América, entre el Golfo de México y la península de Yucatán. En esa zona, un cráter tremendo. Pero bueno, eso es lo que se viene en el tiempo de la gran tribulación. Una montaña que cae sobre el mar y que elimina la tercera parte de todos los seres vivientes que estaban en el mar, y elimina la tercera parte de todas las naves que son destruidas. Ahora, imagínense ese desastre, que la tercera parte de todas las especies marinas terminen siendo destruidas y que mueran y que permanezcan muertas y pudriéndose en el mar. Y también la tercera parte de todas las naves. Para que la tercera parte de todas las naves sean destruidas, entonces es posible. Todo es posible, ¿no? Dentro de lo que imaginamos que puede haber sucedido cuando caiga este evento o este meteorito grande sobre el mar, un gran maremoto, un gran cataclismo,
y que todas las fuerzas armadas, las fuerzas navales, las naves mercantilistas, barcos, yates y todo lo que estén en el mar sean completamente destruidos, la tercera parte. Curiosamente, aproximadamente el Océano Pacífico es más o menos la tercera parte de toda la superficie de los océanos. Recordamos, tenemos 5 océanos: Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Ártico y Océano Antártico. Y el Océano Pacífico es el más grande de todos. Solamente el Océano Pacífico ocupa la tercera parte. Entonces, si cae algo en medio del Océano Pacífico y destruye todas las naves a lo largo de todo el Océano Pacífico, pero va a impactar a todo el mundo en general. La cuestión es que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar van a morir, la tercera parte del mar se va a convertir en sangre y la tercera parte de las naves van a ser destruidas. Bueno, versículo 10, Apocalipsis 8, versículo 10, el tercer toque de trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, que si Ajenjo significa amargura, calamidad. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Muchos opinan que de manera similar al evento anterior, este podría ser una especie de cometa. Los cometas pasan a cierta distancia de la Tierra, de que no afectan realmente al planeta Tierra, y se ve en el cielo el trazo del núcleo luminoso y un poco de la cola, aunque son tan difíciles de ver que pasan cada cierta cantidad de años y describen unas elipses en el sistema solar y dan la vuelta y pasan cerca de la Tierra, pero ese cerca de la Tierra es lejísimos en realidad, porque no llegan a representar un peligro, pero cada cierto tiempo, cuando están más cerca del planeta Tierra, con telescopios especiales o a veces a simple vista se puede ver un poco, ¿no? Y eso fue cuando, no me acuerdo, en los años 90 fue el avistamiento del cometa Halley y todo el mundo salió a verlos, a los descampados, y yo lo fui a ver también, pero no me acuerdo haber visto nada. Se veía por una cosita que era una nadita en realidad, y no podías decir yo vi el cometa Halley, como que fuera tan gran cosa. Parece que cuando fue a principios de los años 1900, ahí fue un avistamiento mucho más dramático. Pero la cosa es que pareciera esta estrella que cae del cielo, que arde como una antorcha. Imagínate una antorcha que tú la estás jalando y que en la oscuridad se ve un trazo de luz. Podría ser algo similar así a un cometa, pero cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Es decir, si este evento celeste de alguna forma ingresa a la atmósfera terrestre con una carga de gases en su cola o en su estructura, que contamina las fuentes de agua, o sea, pasa por encima de las cordilleras, por medio de la atmósfera, encima de las cordilleras, contamina las fuentes de agua, los glaciares, que es donde se inician los torrentes de los manantiales, y donde las aguas se derriten y empiezan a discurrir por las montañas y caen hacia los ríos y se inician los sistemas orográficos. Y todo eso se contamina, las aguas se contaminan, se ponen amargas, causan calamidades. En realidad se envenenan, literalmente se envenenan, porque dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Realmente amarga va a ser la circunstancia que se va a vivir en ese entonces, en un futuro no muy lejano, acá sobre la tierra. Cuarto toque de trompeta, versículo 12, Apocalipsis 8:12, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Estamos hablando de luminosidad y eventos cataclísmicos que van a suceder: grandes terremotos, erupciones volcánicas, caídas de meteoritos, cometas, lluvias de meteoritos o diferentes cosas, y vamos a seguir viendo después conforme se sigan dando los toques de trompeta y conforme se den el derramamiento de las copas de la ira de Dios después. Y con todos esos eventos cataclísmicos, obviamente que la atmósfera terrestre va a sufrir unos cambios dramáticos, sumamente dramáticos.
Ya habíamos contado en la sesión anterior que cuando hay grandes erupciones volcánicas, la atmósfera cercana, incluso a cientos de kilómetros, es transformada y muchas veces las nubes de cenizas se demoran en ser arrastradas y desperdigadas por los vientos. Peor aún, si los vientos son detenidos, si hay sequías, si ya no hay vegetación y tantos trastornos dentro del sistema climático mundial. Entonces, con toda la atmósfera contaminada, con todo el ambiente turbio, con todo el ambiente opaco, con todas las sustancias químicas y minerales y contaminación que se va a dar, muchísimo más fuerte de lo que podamos nosotros pensar o imaginar en nuestros tiempos. Porque si ustedes piensan en alguna ciudad capital del mundo, alguna de las más contaminadas, Londres, Nueva York, México, centro de Lima, y muchos otros, Santiago de Chile, cuando está todo sumamente contaminado, en los momentos de mayor contaminación, se ve el ambiente espeso y la luz ya es diferente. La luz del sol y la luz de las estrellas de la noche ni siquiera a veces se ve. Con todos estos eventos cataclísmicos se va a oscurecer la luminosidad de una tercera parte de todo lo que conocemos. En el día, una tercera parte del sol, la luminosidad del sol. Algo parecido a cuando hay un eclipse solar. No sé si han tenido la oportunidad de apreciar un eclipse y cómo baja la intensidad de la luz y parece como si ya estuviera oscureciendo, pero todavía no ha oscurecido. Y a veces cuando el eclipse es total, sí ya se oscurece todo. Pero siempre noten que cuando se reduce el brillo solar, eso afecta a la temperatura terrestre. Los que han tenido la experiencia de vivir, por ejemplo, en la zona del Perú, en las montañas, en la sierra, en las partes más elevadas, cuando pasas los 2.500, 3.000 metros de altitud, tú estás con mucho sol y sientes calor cuando estás parado al sol, pero cuando te pones a la sombra, sientes frío. Entonces tú puedes estar así, con manga de polo, con manga de camisa, debajo del sol, mientras hay brillo solar. Pero si pasan las nubes y tapan el sol, de inmediato te empieza a dar frío. ¿Te imaginas que alrededor del mundo baje la intensidad del sol en una tercera parte, en la temperatura terrestre, cómo va a influir eso? Y todo eso va a afectar la temperatura y va a afectar varias cosas más, los vientos, las mareas y varias cosas más. Toda esta afectación tremenda durante el tiempo de la gran tribulación. Sigamos, versículo 13, Apocalipsis 8, 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Es trágico. No tenemos nada de qué jactarnos. Sí nos alegramos de que el Señor en su misericordia nos haya prometido que a su iglesia nos va a llevar para estar con Él. Y que nosotros no vamos a estar en la tierra en ese momento, cuando se den estas cosas. Sea que hayamos fallecido en el Señor, o sea que hayamos sido raptados antes del tiempo de la tribulación, pero la iglesia no va a estar durante este tiempo de tribulación sobre la tierra. Pero tanto es el clamor que este ángel desde el cielo está diciendo: ¡ay, ay, ay! A gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Es una voz lastimera, una voz de sufrimiento de parte de estos heraldos de Dios con respecto a los seres humanos que están sobre la tierra y por todo lo que van a tener que experimentar nuevamente, por testarudez, por necedad, por capricho, por orgullo, por resistencia a reconocer que necesitan arrepentirse. Entonces, aquí llegamos al final del capítulo 8, pero como dijimos es una continuidad con el capítulo 9, pero el capítulo 9 lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero una reflexión antes de concluir el estudio de hoy. Algo muy directo con lo que está sucediendo en nuestros días. Algunas personas comentan, dicen que algo que hemos aprendido todos con este tema de la pandemia del COVID-19 es que, y lo dicen así categóricamente, necesitamos rezar menos y tener más médicos, más hospitales y más educación. Hay gente que realmente cree que tenemos que tener más médicos, más hospitales y más educación para que no suceda algo como este problema a nivel mundial, este problema de la pandemia del coronavirus o la enfermedad del COVID-19. Más bien, ¿no será que un gran sector de la humanidad
realmente no está aprendiendo la lección. El ser humano, con todo su conocimiento científico, con toda su tecnología y aún con sus miles de millones de dólares y de recursos, ha podido hacer algo en contra de un virus tan pequeñito. Ha podido hacer algo en contra de esta enfermedad que ha obligado a que se pongan de rodillas todos los gobiernos mundiales y que prácticamente todos los seres humanos tengan que estar recluidos en sus casas, presos, hasta las personas sanas hayan tenido que estar en cuarentena, cuando en realidad en cuarentena tienen que estar los que están enfermos y no los que están sanos. Mientras recorramos el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a ver ya en la próxima sesión y en las siguientes sesiones también que el ser humano no se arrepiente a pesar de los juicios de Dios, a pesar de las desgracias, de las hecatombes, de las circunstancias. Que el ser humano no comprende que Dios es bueno, misericordioso y que nos da advertencias, que nos hace llamadas de atención, que este problema del coronavirus, en el cual es trágico, es real, hay mucha gente que está muriendo, pero la cantidad de gente que está muriendo es un porcentaje muy pequeño, es no sé si menos del 1% de las personas contagiadas las que están muriendo. Y dentro de los porcentajes de muertes por todas las demás enfermedades y por todas las razones a nivel mundial cada año, las muertes por coronavirus van a ser la misma cantidad de muertes por influenza o por gripe que hay todos los años en la humanidad. Entonces, este tema del coronavirus es simplemente un jaloncito de orejas, una llamada de atención. Oye, ser humano, ¿qué te crees? ¿Qué soberbia tienes de pensar que lo dominas todo, de creerte todopoderoso, de creerte de que estás asegurado con tus adelantos científicos, con tu medicina y que a ti no te va a pasar nada? Que tú puedes blasfemar contra Dios, que puedes atentar contra los demás y pisotear lo que te da la gana y vivir en soberbia y en orgullo y pensar que no va a suceder nada. Con todas las cosas que van a venir sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación, y vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, ahora en adelante, el ser humano no se va a arrepentir, sino que por el contrario, mientras más cosas más fuertes suceden, más va a blasfemar en contra de Dios, justificando más aún el ya justificado santo juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, hay mucho por lo cual necesitamos aún orar. Hermanos, hermanas, nos preocupamos mucho por las muertes físicas que se dan por el tema de esta enfermedad o de cualquier enfermedad. No queremos que la gente fallezca, pero los creyentes cristianos no queremos que la gente fallezca porque queremos que todos nos arrepintamos antes de que fallezcamos, para que cuando suceda lo inevitable, porque todos los seres humanos vamos a partir en algún momento y vamos a dejar este cascarón, nos arrepintamos, pidamos perdón, seamos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su sangre sea el precio pagado por nuestra redención, y que cuando toque el tiempo nos vayamos a la presencia de nuestro Dios, a morar para siempre con Él allí donde ya no hay dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni guerras, ni injusticias, ni hambre, ni desigualdades, ni ningún tipo de abuso, ni corrupción, por supuesto. Y eso es lo que esperamos. Bueno, en la próxima sesión, con el estudio del capítulo 9, continuaremos el toque de las trompetas. No se la pierdan, el próximo martes, Dios mediante, ya será el mes de agosto ya. Y los juicios que seguirán a continuación, la próxima semana, van a ser tan, pero tan fuertes, que ahora vemos al ángel que está gritando, ¡ay, ay, ay! ¿No? Es una expresión sumamente lastimera, de consternación y sufrimiento, por aquello que se viene, por aquellos que se obstinan en continuar con su caminar perverso, blasfemando de Dios sin arrepentimiento. Pero bueno, todavía tenemos tiempo para seguir compartiendo las buenas nuevas. Hay un Dios amoroso que quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Que cuando Dios quiere llegar a nuestras vidas, no lo hace para afligirnos o para cargociarnos con imposiciones de haz esto, no hagas el otro. Dios quiere llegar a nuestras vidas porque lo mejor que le puede suceder a un ser humano es estar en comunión con su Creador, nuestro amado Dios, quien sabe exactamente lo que necesitamos y quien sabe exactamente qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Todos necesitamos de Dios,
Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos de su palabra. Hay tiempo todavía para compartir las buenas nuevas. Hay que hacerlo mientras el Señor nos da oportunidad.